Bueno, hola a todos. Estamos de nuevo en la emisión de mi canal en tema político y algo de tema económico. Eh, Vamos a hablar de los últimos resultados de las encuestas, una encuesta hecha por la cadena CNN y ORC y que, bueno, hace poco hace que no solamente el candidato, según los resultados de las encuestas, no solamente el candidato Donald Trump está liderando, sino que también está liderando por un margen bastante alto, 20 puntos comparando con lo que, según las últimas encuestas que habían realizado la Universidad de Quinnipiac. Y vemos a Ted Cruz también que ha aumentado a segundo lugar. Antes estaba en tercer, cuarto lugar y ahora está en segundo lugar con un 16%, el doctor Benjamin Carson con un 14% y el senador de Florida Marco Rubio con un 12%. Vamos a ver un poco el análisis de la cadena MSNBC y hablan un poco sobre lo que está sucediendo con los candidatos republicanos cuando se presentan en diferentes convenciones y un poco explicando por qué, aunque por ejemplo en algunos momentos el candidato Donald Trump diga algo que no sea políticamente correcto, eh, aunque muchos analistas dicen que esto le puede afectar, parece que pasa lo contrario, parece que se genera un efecto diferente. Cada vez que él dice algo que podría afectarle o algo que podría ser negativo o un comentario fuera de tono, parece ser que esto le da más fuerza en las encuestas. Y bueno, ah, veamos lo que dicen los comentarios de la gente de MSNBC. Y bueno, vamos a explicarlo. The undivided capital of Israel, and he said, I don't know yet, and he got booed. Okay. So here we go. And then over the last week, But right, he we've said kind of whatever you want. right. Yeah, whatever you want. You tell me. Ahí se estaba refiriendo a una pregunta que le hicieron en la convención republicana de personas de origen judío y le hicieron una pregunta a Donald Trump donde le preguntaban que si él estaba de acuerdo en que Jerusalén fuera la capital, que no fuera una capital dividida en Israel, ya que pues hay algunas propuestas que dicen que debería tener que debería tener una cierta división, por lo que allí viven también personas musulmanes y judías también. Entonces, y bueno, la respuesta que él dio fue muy sencilla, no lo sé, no quiso dar una respuesta exacta, dice que lo irá después y por esto pues ha recibido algunas críticas, ¿no? Porque no tiene en este momento, digamos, una posición exacta sobre el tema, pero pues entonces aquí están comentando sobre esto. So over the last week or 2 weeks, we've been in the midst of this Muslims on the rooftop on Right. 9/11 That's thing. where A lot I've of been people tough. thought this was going to be the end of I Donald Trump. didn't think it was the end. With all that in mind, a new Yes. national poll just crossing the wires from CNN, ORC, Republicans, and Republican-leaning independents. Donald Trump is now up by 20 points in this race. At 36%, he's up 9 points from their last My poll. God. Ted Cruz, second place at 16. He's up 12 points since the last poll. So you have Donald Trump at 36, Ted Cruz at 16. Donald Trump now up 20 points in this race, given all we've just seen over the last couple of weeks. Ben Carson, by the way, back at 14. He's down 8 points since the last. Another one to look at, Jeb Bush is Where? now down to 3%. Good. He's down You know, 5 points. I stand by my Godzilla analogy of about Yeah. 3 months ago. You know, you Yeah. try to destroy him with electricity, he just gets stronger. Yeah. Y bueno, aquí el periodista hace una muy buena comparación de la candidatura de Donald Trump con la película Godzilla. Y dice que, bueno, en la película Godzilla lo tratan de destruir con electricidad al monstruo Godzilla y en vez de destruirlo, lo que hace es que la electricidad lo hace más fuerte. Entonces él hace esa analogía con la candidatura de Trump. Cada vez que lo atacan o cada vez que él dice algo que supuestamente lo debería bajar un poco en las encuestas, parece ser que lo hace más fuerte.
Y bueno, a esto me refiero, que cada vez me parece que la opinión en los Estados Unidos se está volviendo cada vez más radical, porque vemos que a los seguidores de Trump cada vez están subiendo o están siendo más radicales con las políticas de Trump y están aumentando en sus encuestas, está aumentando el porcentaje de personas que antes estaban indecisas y que ahora están tomando la decisión uh, de apoyar a Donald Trump. Y por el otro lado también lo que está pasando con la candidatura del candidato demócrata por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, que ya pues está casi superando en las encuestas a Hillary Clinton. Entonces se está viendo un poco la opinión radical en los dos puntos de vista, tanto de extrema derecha y de extrema izquierda. Y como lo dije anteriormente, cuando en la historia se ha visto en la historia en diferentes sociedades, a través de la historia, cuando esto ocurre, cuando hay estos extremismos, ocurren sucesos muy específicos. Y bueno, es interesante analizar. Continuamos. Kristen, so you've heard these numbers. Trump 36, Cruz 16, Trump up 9 points in CNN's last poll. What do you think? Trump knows how to stay in headlines. The idea that Trump will be knocked out of the front position in this race because he says something outrageous or because he does something offensive, at this point we've had way too many rounds of that to know that that's absolutely not what's going to take him out. What will take him out is one of two things. One, that he falls out of the headlines. If you've noticed his poll numbers, if you look at the full trend line, around the time of, say, a debate where other candidates are making news, getting some of the oxygen, that's where Trump's numbers tend to plateau or decline a little. But again, as soon as that void occurs again, Trump fills it. He fills the airwaves. The second thing that could undo Trump, but again, it's December. This is not necessarily, we don't have a lot of time for this to happen, is that voters all of a sudden say, you know what, I haven't been paying attention. I've just been hearing that Trump says things that I sometimes find amusing, but now it's 5 days before my primary. Now I'm going to pick someone. You still have a large number of Republican voters who say, I have not decided yet. I'm still choosing between 3 or 4 candidates, but it's December. That number is going to be shrinking, and the fact that Donald Trump still performs this well in these polls, I suspect is going to have a lot of more establishment Republicans very concerned. One thing we... Y aquí dice algo muy importante, esta analista de MSNBC dice que, bueno, que si la gente piensa que cuando Donald Trump dice algo fuera de contexto, esto le puede afectar, pues ahora nos damos cuenta que, por lo contrario, parece ser que a la gente le gusta cuando él dice las cosas como son, o aunque cometa errores o lo diga de una forma no muy polite, pues parece que esto le ayuda en las encuestas. Pero también dice que todavía estamos en diciembre, que las primarias todavía falta tiempo para la elección de las primarias, entonces pienso que ya son en enero las primarias. Entonces, para que hay muchos candidatos, hay muchas votantes, hay muchos ciudadanos que todavía forman parte del Partido Republicano, pero están indecisos en su candidato. Y probablemente estos indecisos o estos, digamos, independientes republicanos que no quieren votar por alguien que represente al establecimiento, probablemente van a terminar sumándose a Trump porque quieren de todas formas ganar. O sea, republicanos quieren ganarle a los demócratas porque pues van 8 años de dominio en la Casa Blanca de los demócratas, entonces quieren de alguna forma ganar, aunque no les guste el candidato que vaya liderando, probablemente en último momento van a tomar la decisión de irse por el candidato que vaya ganando para unirse y ganar. Y bueno, pues esto es lo que dice esta chica. Continuamos. Have seen true kind of prove itself out in these polls, and go to Casey, and because actually she's going to be covering Ben Carson's foreign policy chops in this next report. They've been under scrutiny. He's polling lower, correct, Willie? Right. From looking at even Carson, yeah. And you know, a lot of it is I think sometimes a candidate is undone when they're proved as totally not smart on issues. How do I say it politely? How about if I let Casey take it from here? How did Ben Carson perform on that front yesterday? Mika, we've seen this on the campaign trail, and we've been sensing this slide of Carson since national security has popped up into the news. He had struggled to answer some questions about who was advising him on foreign policy, what they were telling him, where he was getting his information. And his speech yesterday at the Republican Jewish Coalition raised
a lot of eyebrows. The audience was definitely interested to talk about it on their way out. He read it very carefully. It came across. He occasionally stumbled. His aides say he wrote it all himself. But I want you to take a listen to this one particular section where he was talking about Hamas. The challenge is the split between Fatah and Hamas. Fatah and Hamas operate in a constant state of conflict. Fatah rules the West Bank, Hamas rules the Gaza Strip. There were some questions afterwards in the room whether he was talking about the terrorist group or the Middle Eastern food staple. I was in Gaza once, and it was. Bueno, y aquí en la cadena MSNBC y sus comentaristas se tratan un poco de criticar de alguna forma la política o las ideas de Ben Carlson y pues en la convención republicana, de personas judías que se realizó la semana pasada, pues él dijo un término, pronunció mal la palabra Hamas con el acento y pues la pronunciación en inglés parece que no fue la correcta o pues según los críticos están un poco jugando con el término Hamas y el término hummus, ¿sí? Que es una comida típica de esa región y un poco tratando de decir que el doctor Benjamin Carlson no tiene una política muy segura en lo que es foreign policy, en lo que es sus políticas de los Estados Unidos en el exterior, cuál sería su posición frente a la guerra y frente a Israel sobre todo. Entonces es como una crítica un poco al doctor Benjamin Carlson tratando de como de explicar que por esta razón, por lo que dijo en la convención republicana de judíos, bajó en las encuestas porque él estaba antes en un segundo lugar según la encuesta publicada hace una semana y ahora está en tercer lugar. Entonces están un poco comentando ese tema. And actually had some very good hummus. Oh my God. That's absolutely the truth. Oh. I also met with a member of Hamas. You did? And interviewed So there was a member of difference? Hamas. All right. Yes, there It's was just a too difference. easy. And I'm. But obviously Carson is having trouble with his foreign policy chops And it's at the moment. impact. Bien, y aquí el analista dice que obviamente Ben Carlson tiene problemas con sus políticas en relación al tema exterior, lo que es foreign policy. Entonces parece que este medio de comunicación, y bueno, no es el único, está un poco criticando si realmente él conoce bien los problemas que tiene Estados Unidos fuera de sus fronteras. Parece que, bueno, el doctor Benjamin Carlson sí tiene bastante conocimiento de los problemas sociales dentro del país y dentro de lo que son los problemas, por ejemplo, con el Medicare, los problemas con el Obamacare y los problemas, digamos, de seguridad nacional interna, pero no tiene no tiene buenos asesores o tal vez no expresa con esa energía que tienen otros candidatos lo que piensa hacer con la política internacional y parece ser que esto es lo que ha afectado su rendimiento o sí ha afectado los resultados de las últimas encuestas comparando con los términos que utilizan otros candidatos bastante específicos en cuanto al tema de política internacional. Bien, continuamos. That is having a big effect on his And poll ratings. Donald Trump has a sort of a deft way of giving limited information, but exactly what people that he's appealing to want to hear, which is, we're going to crush them, or different words. We're going to smash them. We're going to bomb the stuff out of them. We're going to do this and that. And he's a very smart man. And that's shown, Mika, in this new poll. The large majority of these Republicans polled say he would be the best commander-in-chief among the candidates, and by a massive margin, best on the economy. He's up 46 points ahead of the next person on who would best handle the economy. That's incredible. Okay, Casey Hunt, thank you so much. Kristen, stay with us if you can. Coming up, Steve Ratner has a look at why no matter. Bien, en el último comentario hablan que Donald Trump está en el tema económico bastantes puntos sobre el siguiente contrincante en la campaña. O sea que como unos más de 30 a 36 puntos
en el tema económico, en las encuestas, cuando hacen encuestas y solo preguntan el tema económico, pues mucha gente republicana eh, que participa en estas encuestas ah, dice que Donald Trump tiene más conocimiento en el tema económico que otros candidatos y que bueno, esto también le ha ayudado a subir en los últimos resultados. Bien, entonces podemos decir que esto es lo que está pasando últimamente. En el próximo video vamos a analizar un poco más lo que está pasando con los otros candidatos y vamos a hablar. Bien, y continuando con lo que estábamos hablando de las candidaturas presidenciales y sobre los discursos que tuvieron los candidatos durante la coalición y la reunión de personas republicanas judías la semana pasada, vemos un poco los comentarios de los analistas y bueno, vamos a ver algunos puntos especiales, algunos momentos especiales de estos candidatos que dijeron sobre sus ideas y su relación directa con Israel. Vemos. With Trump, take a look. Last night, I was watching Schindler's List. Everybody here has seen Schindler's List. My mother told me one time, she said, Johnny, when I was a very young man, she said, Johnny, if you want to look for a really good friend, get somebody who's Jewish. And you know why she said that? She said, no matter what happens to you, your friend, your Jewish friend will stick by your side and fight right with you and stand by you. Look, I'm a negotiator like you folks. We're negotiators. Some of us renegotiate deals. I would say about 99.9. Is there anybody that doesn't renegotiate deals in this room? This room negotiates. I want to renegotiate this room. Perhaps more than any room I've ever spoken. You're not going to support me, even though you know I'm the best thing that could ever happen to Israel, and I'll be that. And I know why you're not going to support me, and you know you're not going to support me because I don't want your money. Bien, y bueno, aquí vemos los comentarios que hicieron los candidatos en la reunión de la coalición judía republicana y pues bueno, algunos candidatos, por ejemplo, Kasich dice que uno de los recuerdos que tiene de su madre es que le dice que un amigo judío siempre va a estar a su lado y que sí, que el mejor amigo que puede tener es un amigo judío que puede estar siempre a su lado. Y también vemos el comentario de Donald Trump donde habla un poco más directo con la idea de su apoyo hacia Israel. Dice que él va a ser el candidato que va a tener mejores resultados en la política y según la política económica con Israel y la política, digamos, militar y en general, que va a ser el mejor presidente que le convendrá a Israel. Pero también dice algo muy directo que ha dejado a los periodistas de la cadena MSNBC un poco sorprendidos. Porque dice que, bueno, que él sabe muy bien, Donald Trump sabe muy bien que no va a obtener el apoyo de la coalición judía. Entonces hay un silencio un poco en la sala y pues la gente allí en la sala se pregunta, bueno, ¿por qué dice que no vamos a apoyarlo? Y él dice directamente que tal vez no va a recibir el apoyo de la coalición judía porque él no está dispuesto a aceptar el dinero de la coalición judía o el dinero de ciertos sectores, ciertos de estos sectores o que representan estos sectores. Y bueno, pues entonces es un comentario bastante fuerte que bueno, ha dejado un poco sorprendido a la gente y hay bastantes especulaciones sobre esto. Muchos dicen que esto le va a afectar a Donald Trump y que va a bajar un poco las encuestas y por el contrario otros dicen que no, que esta honestidad o esta forma de ser tan directa de Donald Trump parece ser que le va a ayudar a que el resultado de las encuestas sea mejor, sea más alto. Bueno, entonces veamos lo que dicen los periodistas de MSNBC en el programa Morning Joe. Shut the front door. I don't know what to say. I really don't. Where do we start? Do we start with Jim Gilmore, who just happened, Jeffrey Goldberg, to stumble across Schindler's List? Or John Kasich, my mom says be good friends with a Jew? You talk about ham-fisted. No.
It was just, I mean, your mouth dropped open and you just started howling. Unbelievable. What? Look, first of all, can I just state, I would like to be Morning Joe's special Jewish friend. Yes. I don't know if there's an application process. Well, I need a but, friend. we can have apparently... movie night, we can watch Schindler's List together, we can eat hummus while watching Schindler's List. Oh my gosh. And you'll be a good friend. I'm loyal. I would be loyal to Jeffrey, this show. Jeffrey, did you say hummus? No, I mean Hamas. I mean hummus. Oh, right. Bien, aquí están haciendo un poco una pequeña sátira sobre los comentarios que hicieron los candidatos, que tal vez para las personas que están aquí opinando en el programa, pues es un poco comentarios superficiales, porque bueno, uno de los candidatos habló de que había visto la película de Schindler's List, otro pues habló sobre la relación que tenía con un amigo judío, y el último comentario de Donald Trump, que es el que dice que no va a recibir el apoyo de esta coalición porque no está dispuesto a recibir contribuciones económicas. Y vemos un poco la sátira de los comentaristas de MSNBC, prácticamente porque pues tal vez esperaban un poco comentarios más específicos sobre lo que es la política de las poblaciones judías en Estados Unidos, la política de las poblaciones judías en Israel y cómo va a ser la relación y los, acuerdos que tendrá el país con Israel. Y tal vez se enfocaron los comentarios fueron más como de cosas un poco más triviales, y probablemente los analistas judíos estaban esperando un poco más de profundidad en los discursos de los candidatos. Entonces vemos los comentarios de los analistas. One is a food, one is a terrorist group. Perfect I can never segue. remember which one. One more for you. Ben Carson, pandering. Here you The go. challenge is the split between Fatah and Hamas. Fatah and Hamas operate in a constant state of conflict. Fatah rules the West Bank, Hamas rules the Gaza Strip. Sí, aquí vemos un poco lo que vimos antes sobre lo que decían sobre un poco criticando la forma como el doctor Carlson dice la palabra jamás con el acento no jamás al final, sino como jamás, el acento al principio, y que en inglés suena como la palabra hummus, que es una comida típica del Medio Oeste y pues en Israel se consume, y en otras partes también en Egipto, en Siria. Entonces probablemente están un poco la coalición judía, parece ser que, y los periodistas de la cadena MSNBC tratan como de decir que los candidatos parece ser que no están muy preparados en el tema de relaciones internacionales con Israel, según la forma como hablan de los candidatos en este momento. Veamos. Jeffrey, how can you be an adult in America who's ever read newspapers or ever watched TV news and pronounce Hamas like the food hummus? It really is staggering. It doesn't strike me as the largest problem that we it's saw not. in this particular segment. This is but true. Pronunciation can be changed, but certain attitudes It are a little bit just harder. added flavor to what was already the most Yes, a unbelievable. hummus flavor, a very nice hummus flavor. What is going on? They're trying a bit Do too these hard. people, Joe, think that Well, the audience... I will actually tell you what's going on. What's going on is what Mark Halperin has said quietly for over a year now. He said, this is the most overrated field in modern American political history. Everybody has assumed, because there's a collection of governors and a collection of senators, that somehow this is going to be a strong Republican field. And that has been the narrative for well over a year and a half. When in fact, Halperin called it. Halperin is right. This is one of the weakest fields I've ever seen. And numbers do not add up to strength as far as strong candidates go. Now, I have to say, Donald Trump had a different approach. I actually thought that was kind of honest. No, it was actually offensive to say you're Jewish, therefore you're all great negotiators, and but the it's all others about are being money. Bueno, aquí vemos un poco el contraste de las dos opiniones. La chica dice que le gustó la forma como Donald Trump tomó
cómo hizo sus opiniones en el discurso y cómo fue relativamente honesta la forma como Donald Trump dice que no va a tomar dinero de estas coaliciones. Y aquí el reportero, perdón, el periodista de la cadena MSNBC dice que no, que a él no le gusta cómo Donald Trump se ha referido a la coalición judía, que es un poco fuera de texto, irrespetuoso decir que no lo necesito, yo no quiero su dinero y como si todo fuera solo por el dinero. Y también se refiere al comentario que hace Trump durante su discurso y hace un comentario donde dice que todos los que están en esta sala, todas las personas judías en este momento, son buenos negociadores y que él también es un buen negociador, que tienen algo en común y que todo el tiempo están tratando de renegociar, renegociar, renegociar y que él se siente identificado con ese idea de negociar, de negociar, de negociar, como él siempre ha hablado de renegociar los tratados internacionales y renegociar, que eso es algo que los judíos saben hacer muy bien. Y pues para el periodista de la cadena MSNBC le parece algo ofensivo, pero para la mujer periodista, esta señora, dice que bueno, no es ofensivo, sino que es como él es simplemente honesto. Entonces veamos cómo estas opiniones encontradas afectan o no a las campañas presidenciales de los candidatos. Quite frankly, just as dishonest or, quite frankly, the pandering word can be used, but the others are doing what he was saying they were doing. I think the problem is this whole otherness thing, that you're either a white, old, waspy American or you're another, whether you are a Mexican or whether you are a Muslim. And now even with this group, if you are a Jew, it's as if they are looking at specimens under a microscope. It really is, Jeffrey, let's be serious for a half a second. It's staggering how out of touch these people are. Right. No, I mean, the interesting thing here is that they're not treating Jewish voters as American voters. They're treating them as people with a very particular set of interest, and they didn't talk in any broad fashion about what their candidacies would mean for America. Vemos aquí un comentario muy interesante de Jeffrey Goldberg, el corresponsal nacional, corresponsal del periódico The Atlantic. Dice, y él es judío, dice que realmente no están tomando a los judíos como a votantes americanos, como votantes de los Estados Unidos, sino como una minoría que tiene intereses muy específicos, ¿sí? Que no los están realmente en esos discursos que hicieron los candidatos en la coalición judía. Parece que no los están tomando directamente como votantes norteamericanos, sino como votantes con intereses no solamente en Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos o con intereses específicos. Es lo que más o menos trata de decir aquí Jeffrey Goldberg. Y tal vez por esa razón el comentario de Donald Trump sobre que I am a negotiator like you folks. Él dice, yo soy un negociador tanto como ustedes. Se refiere a los judíos. It's just if I just hit the Hamas button or the hummus button, if I hit certain other marks, then I will win over this audience. Yeah. So let's put the hummus to the side for a second. We'll enjoy it later with a pita chip or something. Let's talk about their views. Right. So you watch this parade of men and Carly Fiorina. All trying talk to about get the money. Middle East. Who had the best command of the issues? Who had the best ideas in that room? Well, I mean, in that. Aquí el periodista de la cadena MSNBC le pregunta al corresponsal de El Atlantic, ¿cuál piensa usted que obtuvo el mejor desempeño en la presentación de los candidatos de la coalición judía, en la reunión de la coalición judía? Y aquí vemos la respuesta del analista. Field, in my humble opinion, I think Chris Christie and Marco Rubio have the most well-developed senses of this issue. Trump. Él dice que los que más tienen, digamos, conocimiento según su opinión, parece que son Chris Christie y Marco Rubio, que tienen más conocimiento sobre el tema de Israel y el tema en sí de los temas que envuelven a la comunidad judía en los Estados Unidos. Winging it on a certain level, which is surprising. I mean, I guess it's not surprising that he's winging it. That's what he does. But that's what he does. But the Middle East is very hard to wing.
You know, it's not an area where you really want to weigh in front of an audience that knows more than you do. And so the rest of them are sort of out in space. They're reading. I mean, Marco Rubio was reading, which was interesting because he does have, relatively speaking, a good command of that. So it's. So you thought Governor Christie did well, though? I think I didn't watch Chris because I couldn't stand it. But I wasn't there, so I didn't see Christie. But I just interviewed Christie on this set of subjects last week, and I think Christie's actually. I mean, from what I saw a year ago when I last talked to him about this stuff, he's obviously been doing. Bueno, él dice que entrevistó a Chris Christie y que le parece que es uno de los que más conoce el tema junto con Marco Rubio. Bien, entonces en el próximo video veremos los temas que involucran también al partido